estudiantes, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Brainy y soy su guía en su clase de matemática. Hoy vamos a seguir aprendiendo de geometría, específicamente del rombo y cómo lo encontramos en la vida cotidiana. En la sesión de hoy hablaremos sobre el rombo y su respectiva área y perímetro. También vamos a ver una característica especial de sus diagonales. Nuestra meta para hoy es explorar esta figura y encontrar su medida de perímetro y área. ¿Recuerda los barriletes gigantes? Pues bueno, hay unos más comunes que tienen forma de rombo. En otros países los conocen como papalotes. Esto nos va a servir para estudiar el tema de hoy. ¿Y tú alguna vez has volado un barrilete en forma de rombo? ¿O de otra forma? ¿De cuál forma? ¿Podrías identificar esta figura en textiles y en pisos? Comencemos. Como para toda figura plana podemos encontrar y usar su perímetro y su área. En el caso de nuestro barrilete, el área sería el papel que está encerrado por la orilla y el perímetro sería la suma de todas las orillas del barrilete. Para encontrar el perímetro de un rombo necesito sumar 4 veces lo que mide uno de sus lados, porque los 4 lados miden lo mismo. Supongamos que nuestro barrilete tiene una medida de 17 centímetros por lado. Entonces puedo encontrar su perímetro multiplicando 4 por el lado. Como ya sé cuánto mide el lado, es 4 por 17 centímetros. Al reencontrar esa multiplicación me quedan 68 centímetros. Entonces el perímetro del rombo sería de 68 centímetros. Piensa en dónde has visto más rombos y cómo poder encontrar su perímetro. También piensa por qué la fórmula del perímetro del rombo es igual a la del cuadrado. En la sesión anterior aprendimos a calcular el perímetro y el área del cuadrado y del rectángulo. Hoy vamos a aprender a hacerlo con el rombo. El rombo también es un cuadrilátero y es un paralelogramo. También tiene 4 lados iguales, pero si te das cuenta sus ángulos internos no son iguales. Podemos ver que los ángulos opuestos son iguales entre sí. ¿Podrías identificar cuál es agudo y cuál es obtuso? Recuerda que los ángulos agudos son los que miden menos de 90 grados y los ángulos obtusos miden más de 90 grados. Y si trabajas con suficientes rombos te vas a dar cuenta que sus diagonales se intersectan y forman un ángulo de 90 grados entre ellas. Además, se cortan exactamente por la mitad. Esto lo podrías demostrar o comprobar si tomas un rombo y lo doblas sobre sus diagonales. ¿Ves cómo los barriletes tienen todas estas características? Para calcular la cantidad de papel del barrilete podríamos encontrar el área del rombo. Y para eso vamos a dividir el rombo en 4 partes iguales. Y si te das cuenta nos van a quedar 4 triángulos rectángulos iguales. Y la base de cada triángulo sería la mitad de la diagonal B y la altura sería la mitad de la diagonal D. Si yo sé que el área de un triángulo es igual a base por altura dividido 2, entonces puedo encontrar que el área de cada uno de estos triángulos sería la base, que es la mitad de la diagonal B, por la altura, que es la mitad de la diagonal D, y todo esto dividido por 2. Sigamos resolviendo el área del rombo. Quedamos que esta es el área de uno de los triángulos, pero dentro del rombo me quedaban 4 triángulos. Entonces tengo que multiplicar esto por 4 para encontrar el área total del rombo. Y ahora voy a comenzar a simplificar. Comencemos simplificando lo que está adentro del paréntesis. Esta multiplicación de fracciones. Se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. B por D dividido 4. Todo lo demás lo voy a copiar. Y ahora voy a reescribir este dividido 2 en forma de fracción. Copio lo demás y dividido 2 es lo mismo que multiplicar por un medio. Y si me queda una fracción por otra fracción, igual multiplico numeradores y denominadores.
Y me quedaría B por D dividido 8. Y esto por 4. Al final, la multiplicación de esto me queda B por D dividido 2. Y esa sería el área del rombo. O sea que solo tengo que multiplicar la longitud de la diagonal más pequeña, que es B, por la longitud de la diagonal más grande, que es D, y dividido por 2. Recuerda que las unidades de medida de las áreas siempre se dan elevadas al cuadrado. Calculemos ahora el área de nuestro barrilete. Supongamos que la diagonal más pequeña, que es la horizontal, mide 16 centímetros y la diagonal grande, que es la vertical, mide 30 centímetros. Utilicemos esta fórmula que acabamos de resolver. Sustituyamos los valores. La diagonal pequeña, que mide 16 centímetros, multiplicado por la diagonal grande, que mide 30 centímetros. Y eso dividido 2. Sigamos resolviendo y me queda 16 por 30 es igual a 480 centímetros cuadrados dividido 2 y eso equivale a 240 centímetros cuadrados. ¿Qué otros ejemplos se te ocurren? Escríbelos en tu cuaderno y resuélvelos utilizando esta fórmula. No todos los polígonos o cuadriláteros tienen una fórmula específica para calcular su perímetro o su área. Mira por ejemplo esta figura que representa el suelo de la glorieta que están construyendo en un parque. Este es un hexágono, que es un polígono regular de 6 lados. Se llama regular porque cada uno de sus lados mide exactamente lo mismo. Y si quisiéramos encontrar su perímetro, deberíamos de sumar cada uno de esos 6 lados o multiplicar un lado por 6. Encontremos el área de nuestro trapecio. Recordemos que el área de un triángulo es base por altura dividido 2. Solo quiero hacerte una aclaración. Para identificar la altura a veces podemos usar la letra H o puedes usar la letra A, como tú prefieras. Entonces, en este triángulo tengo 1.5 centímetros de base y 4 centímetros de altura. 1.5 por 4 dividido 2. 1.5 por 4 es 6 dividido 2 igual a 3 centímetros cuadrados del área de este triángulo y 3 centímetros cuadrados del área de este otro triángulo que es igual. Y en el rectángulo su fórmula es base por altura. La base de este rectángulo es 3 centímetros y la altura es de 4. Y eso sería entonces de 12 centímetros cuadrados. Para encontrar el área total tendría que sumar 3 centímetros cuadrados del primer triángulo más 12 centímetros cuadrados del rectángulo más 3 centímetros cuadrados del último triángulo y eso me da 18 centímetros cuadrados. Recuerda que siempre puedes simplificar un problema más grande en varios más pequeños para solucionarlo. Muy bien, para la sesión de hoy queríamos explorar el rombo, sus características y obtener su perímetro y su área. ¿Crees que lo logramos? Escribe en tu cuaderno con tus propias palabras lo que aprendiste hoy y las dudas que tienes. Estas son las palabras que usamos o aprendimos hoy. Anótalas todas y revisa cuáles ya conocías y cuáles son nuevas. Recuerda completar tu glosario personal ilustrado. En la siguiente sesión aprenderemos sobre polígonos. Yo soy Brainy y te espero en la próxima clase. Hasta luego.